Las tasas de los créditos personales en Argentina rozan la usura. O al menos eso piensa la gran mayoría. A mediados de agosto de 2026, la tasa promedio de los préstamos personales del sistema financiero argentino en general era de un 65,53% de tasa nominal anual. Eso ya suena bastante caro en un país donde la inflación interanual de julio fue del 33,8%. Pero si hoy abrís las páginas de los bancos o de cualquiera de las aplicaciones conocidas, podés encontrar algo mucho, pero mucho más extraño. Banco Nación publica una tasa del 56% para ciertos clientes que cobran el sueldo ahí. Santander muestra una tasa del 79%, BBVA una tasa del 129% y algunas aplicaciones llegan a publicar máximos de 149 al 270% y costos financieros totales superiores al 1700% anual. Recordad que esto puede cambiar en cualquier momento y varía de cliente en cliente, de banco en banco, así que siempre consulta las tasas vigentes antes de pedir cualquier préstamo. Todos dicen estar ofreciendo el mismo producto, pesos hoy a cambio de cuotas mañana. Todos operan en el mismo país, todos conocen la misma inflación, todos se ven impactados por las mismas cuestiones económicas y sin embargo, uno puede cobrar varias veces más que otro por prestarle dinero a la misma persona o al menos a una persona que en la publicidad parece ser la misma. Por supuesto, la explicación más cómoda es que los bancos son todos unos ladrones, las fintechs son todavía peores y la única decisión inteligente es no pedir prestado jamás. Es una conclusión bastante emocional, emocionalmente te diría satisfactoria y para muchas compras innecesarias probablemente también sea un muy buen consejo. De hecho, una regla básica de las finanzas personales es no endeudarse para consumos. Pero acá quiero ir más allá de la falta de educación financiera que tienen todos los argentinos. Quiero enfocarme específicamente en el tema de las tasas, los bancos, las aplicaciones, qué realmente está pasando. Digamos que esta decisión emocional no explica el por qué una entidad puede ofrecer 56%, otra 129% y otra superar ampliamente el 200%. Además, quiero indagar un poco más en esto de que vemos una tasa barata en la publicidad y vemos otra tasa totalmente distinta en la aplicación tan solo un minuto después. Recibimos la oferta, entramos a la aplicación y no tiene absolutamente nada que ver lo que nos van a terminar cobrando con la tasa que aparecía en la publicidad. Vemos titulares, vemos campañas publicitarias por todos lados, incluso nos llegan notificaciones en las aplicaciones diciéndonos préstamos en el acto, hasta 72 cuotas fijas, solamente con DNI, dinero disponible en segundos o incluso ofertas exclusivas para vos. La parte más importante es justamente esta última frase, para vos, porque la tasa de un préstamo personal no es solamente el precio del dinero, es el precio que una entidad le asigna al riesgo que vos no se lo devuelvas. Repito, que vos no se lo devuelvas. Y cuanto menos sabe de vos, cuanto más urgente parece que necesitas el dinero y cuanto menos alternativas tenés, mayor suele ser ese precio del dinero. Recordá, esto es un negocio, vos sos un negocio y no es caridad. Entonces, la pregunta real no es simplemente por qué los créditos personales son tan caros. La pregunta es por qué dos personas pueden pedir exactamente 1 millón de pesos desde el mismo teléfono y terminar comprando ese dinero a precios radicalmente distintos. Y para poder entenderlo, primero hay que sacar del medio el número que más se usa para vender estos préstamos y que menos dice sobre lo que finalmente se paga. La tasa nominal anual, la TNA.
La tasa nominal anual sirve como una referencia extremadamente básica y casi te diría hoy por hoy inútil. Si un préstamo tiene una TNA, una tasa nominal anual del 60%, la tasa nominal mensual se aproxima dividiendo tan solo esa tasa por 12. Pero eso no significa que el costo real anual sea del 60%, porque los intereses se cobran mes a mes. El saldo cambia cada cuota y además pueden existir impuestos, comisiones, sellos y productos asociados, sin contar otras cuestiones, ese rubro que dice varios, donde tal vez pongan cosas que hacen que tu costo se dispare. La tasa efectiva anual, por otro lado, intenta corregir una pequeña parte de este problema al incorporar la capitalización. Ayuda, pero no tanto. Y después está el costo financiero total efectivo anual, o CFTEA, que es el dato que verdaderamente permite acercarse al costo integral. Intereses, efecto de la capitalización, el IVA sobre los intereses y los demás cargos que correspondan según, lógicamente, el crédito. No es perfecto para imaginar cuántos pesos exactos vas a devolver específicamente en un crédito de muy corto plazo, pero es mucho más útil para comparar ofertas equivalentes. En definitiva, lo único que sirve para realmente poder hacer una comparativa es el costo financiero total efectivo anual, el CFTEA. Es lo único que sirve. Todo lo demás puede ser una publicidad un poco gris. Y la diferencia no es un detalle. Banco Nación publica para una línea de empleados una TNA del 56%, una TEA del 72,86% y un costo financiero total efectivo anual del 93,32%. Saltamos del 56 al 93. Santander publica 79% de TNA, pero 150,86% de costo financiero total efectivo. BBVA muestra 129% de TNA y un 323% de costo financiero total efectivo. Banco Provincia informa para sus principales líneas personales a tasa fija valores de entre un 85,80% y 99,10% de TNA, con costo efectivo de entre 129,04% y 159,14%. Aunque su línea especial, digamos esa que se llama Acá tu sueldo, baja a un 74% de TNA y un 105,05% de costo financiero total efectivo. Bancor, el Banco de la Provincia de Córdoba, publica un 65% de TNA y 114,28% de costo financiero total efectivo para clientes que cobran los sueldos ahí. Y Banco Ciudad ofrece su préstamo personal con un 70% de TNA, 97,46% de tasa efectiva y 126,70% de costo financiero total efectivo. En otras palabras, el número grande que aparece en la publicidad puede no ser ni siquiera el número más grande del contrato. Y ojo, porque estos son simplemente estimaciones que se hacen en las páginas web o en las aplicaciones, porque recordad, son préstamos personales. Por lo tanto, incluso estas tasas pueden no corresponder a lo que te vayan a cobrar. Para eso tenés que hacer el cálculo individual. Y de hecho, lo interesante y lo que vamos a ver más adelante es que prácticamente no tiene techo. Las aplicaciones, por su parte, hacen exactamente lo mismo, aunque con rangos mucho más amplios porque suelen tener mucha más información del usuario. Ualá informa tasas personales entre un 62 y un 149% de tasa nominal anual, con un costo total de entre un 107,03 y 436,38%. Naranja X publica un rango de 45 a 143% de TNA y de 70,32 a 403,48% de costo financiero total efectivo. Personal Pay
informa que los préstamos ofrecidos por microsistemas pueden ir de 60 a 270 de TNA con un costo financiero total de un 102,42 a un 1.706,29%. Y Mercado Pago publica uno de los rangos más extremos, entre 48% y 249% de TNA, que se convierten en un costo financiero total efectivo anual mínimo de un 76,36% y un máximo de 1.375,94% según el perfil de riesgo asignado a cada usuario. Fíjate vos qué interesante esto y los rangos que tenemos. Ahora, un costo financiero total efectivo anual de 1.706% no significa automáticamente que por cada millón vas a devolver 18 millones más o menos exactamente dentro de un año. El costo financiero total efectivo anual anualiza el costo de todos los flujos y puede producir cifras enormes en préstamos cortos. Ojo con esto. Y acá un dato clave. Mientras más corto y pequeño sea el préstamo, muy probablemente termines pagando mucho más. Pero bueno, eso hay que analizarlo en cada situación en particular. El hecho de que tengamos un 1.706% no significa que vayamos a pagar eso, pero sí es una advertencia clara de que el dinero es extraordinariamente caro y de que comparar esa oferta usando solo la cuota mensual es una forma muy eficiente de tomar una decisión desastrosa. Veamos un ejemplo un poco más claro. Naranja X publica un ejemplo bastante representativo de un préstamo de 10.000 pesos a 12 meses con una TNA de 141%. El monto total informado a pagar es de 21.591,40 pesos. Si las condiciones escalaran proporcionalmente, pedir 1 millón implicaría devolver aproximadamente 2,16 millones. No 18 millones, pero sí más del doble de lo recibido en apenas un año. Entonces, ¿por qué existe una diferencia tan grande entre un cliente que recibe 56% y otro que recibe 270%? Hay 4 razones principales y la primera es que, aunque todos se llamen préstamos personales, no estás comprando el mismo nivel de certeza. Un banco que recibe tu sueldo todos los meses conoce cuánto cobras, cuándo cobras, cuánto gastás y si ya tenés otras deudas o no en ese mismo banco. También puede debitar la cuota apenas entra tu salario, incluso antes de que tengas el dinero disponible. Para la entidad, eso se parece bastante a prestarle dinero a una persona que llega todos los meses por la misma puerta y deja su billetera sobre el mostrador para que el banco haga lo que quiera. Una aplicación que ofrece crédito con pocos antecedentes puede usar tus pagos, transferencias, recargas, consumos, incluso tu comportamiento dentro de la plataforma para hacer el mismo análisis. Eso puede ser mucha información, pero no siempre equivale a un sueldo estable ni a una relación bancaria de años. Y si el producto apunta justamente a personas rechazadas por los bancos, la selección de clientes ya comienza con mayor riesgo. Entonces acá tenemos una diferencia muy importante. Por un lado, cobrar el sueldo es mucho mejor que tener información, porque te estás asegurando el pago. De ahí que una de las batallas más importantes que se está dando hoy en día es la de si permitir o no que las personas puedan cobrar sus sueldos en aplicaciones como la de Mercado Pago. Porque, por ejemplo, este tipo de aplicaciones tienen mucha información sobre los consumos de los clientes, pero les falta esa seguridad en cuanto a la entrada de ingresos. Si pudieran combinar las dos cosas, podrían hacer algo extremadamente personalizado, algo que los bancos no podrían, porque si bien tienen la pata del ingreso, la pata de la información es bastante floja, porque por lo general la gente suele utilizar fintech para hacer sus gastos, sus compras, y no tanto el tema de su propia cuenta bancaria. Con las condiciones actuales, si bien las aplicaciones tienen más información, suelen aceptar gente mucho más riesgosa. Alguien que acepta estas tasas muy probablemente las acepta porque nadie le está prestando
dinero, es decir, no consiguieron nada más barato. Pero esas personas también pueden tener una mayor probabilidad de incumplimiento. Entonces, la entidad en sí aumenta la tasa para cubrir las pérdidas esperadas, lo que aleja a los mayores pagadores y concentra todavía más riesgos, porque lógicamente el que tiene la posibilidad de demostrar ingresos continuos va a conseguir un mejor crédito si va a entidades, por ejemplo, bancarias. Es un círculo bastante, digamos, elegante si sos el algoritmo y bastante miserable si sos quien necesita pagar ya mismo algo y simplemente se quedó sin liquidez. Los datos del Banco Central muestran cuán grande puede llegar a ser este problema. En febrero de 2026, la tasa promedio de los préstamos personales otorgados por proveedores no financieros de crédito era del 144% tasa nominal anual. La irregularidad de esa cartera llega al 34,10%. Eso no significa que exactamente uno de cada 3 préstamos nuevos vaya a caer en mora, porque la medición corresponde al stock de cartera. Pero sí significa que prestar en este segmento es una actividad con pérdidas esperadas muy altas. Si una empresa presta a 10 personas en este segmento, 3 probablemente dejen de pagar. Los intereses de las otras 7 no solo tienen que cubrir el costo de su propio dinero, también tienen que absorber cobranzas, fraudes, gastos operativos, impuestos que son extremadamente altos, capital inmovilizado, los requerimientos regulatorios que correspondan y buena parte de los créditos que salieron mal. Recordad, esto es un negocio, no es caridad. La persona que paga puntualmente termina financiando parcialmente y entre comillas a la persona que no lo hace. Recordad, es simplemente un ejemplo. No porque alguien haya diseñado el sistema para que sea más, entre comillas, justo, sino porque así funciona el precio promedio del riesgo. Y recordad, esto es un negocio para ganar dinero. Y acá es donde entra la segunda razón, y es que el dinero que presta una entidad tampoco es gratis. Los bancos se fondean principalmente con depósitos y otras fuentes que tienen sus propios costos particulares, pero lo principal son los depósitos. El problema argentino es que buena parte de esos fondos son de muy corto plazo. A diciembre, te pongo un ejemplo de 2025, el 92,10% del saldo de los plazos fijos en pesos estaba concentrado entre 30 y 44 días. Los ahorristas entregan dinero más o menos por un mes, pero el banco puede prestar ese dinero durante 2, 4 o 6 años. Este es un problema estructural de la Argentina. Eso deja a la entidad atrapada entre dos horizontes. Cobra una tasa fija durante toda la vida del préstamo, pero tiene que renovar constantemente el dinero con el que lo financia. Si la inflación vuelve a acelerarse, si suben las tasas o si los depositantes se van a otro banco, el margen puede desaparecer. La tasa de crédito incluye una cobertura por esa incertidumbre. Fíjate qué complejo se pone todo esto. Por eso la importancia de la educación financiera. Y acá aparece la gran paradoja del 2026. La inflación de julio fue del 2,1% mensual y de un 33,8% interanual. Sin embargo, los créditos no bajaron automáticamente al 34%, porque el costo de fondeo, el riesgo de mora y la volatilidad que se espera durante todos los meses futuros del contrato, las expectativas dejan que la cuestión no es tan simple. Un dato de inflación de corto plazo es una cosa, pero rearmar todo un esquema de préstamos de largo plazo es otra cosa totalmente distinta y lleva mucho más tiempo. Ahora bien, si querés aprender cómo funciona todo esto para poder aprovechar las diferentes oportunidades que puedas llegar a encontrar en el mercado, en la descripción te dejo un programa completo donde te explico detalladamente, de manera totalmente práctica y realista, cómo administrar adecuadamente
tu dinero. Ahí vas a aprender todo: finanzas personales, inversiones e incluso cómo manejar el dinero de un negocio. Temas impositivos, temas de protección de capital, cómo proteger tu dinero e incluso temas muy vinculados a las inversiones para que también puedas hacer mover y rendir tu dinero. Tenés el programa completo acá abajo en la descripción. La tercera razón de todo esto es que existe un gris o una mala comparación entre bancos contra apps. Es una comparación poco clara, te diría. Una app es apenas el lugar donde apretas el botón y ya tenés el préstamo. Detrás puede haber un banco, una financiera, una emisora de tarjetas o un proveedor no financiero de crédito. Y esto muchas personas se confunden. ¿Por qué? Porque ven una aplicación y piensan eso es una fintech y no necesariamente. Puede ser que sea un banco que utiliza el esquema fintech para poder facilitar el acceso al crédito. Ualá, por ejemplo, informa las condiciones de Ualá Bank. Es un banco. Naranja X puede ofrecer créditos desde Naranja Digital Compañía Financiera o Tarjeta Naranja. Cosas totalmente distintas. En Personal Pay, la propia página aclara que los préstamos son ofrecidos por Microsistemas, una sociedad que no está autorizada por el Banco Central para operar como entidad financiera. Ojo, esto último no convierte automáticamente al producto en ilegal ni tampoco en una estafa. Lo que significa es que no todos los botones que aparecen en las distintas aplicaciones de pedir dinero pertenecen a la misma institución o ni siquiera a la misma estructura de fondeo, regulatoria o de riesgo. En otras palabras, comparar bancos entre sí es bastante razonable porque todos manejan el mismo esquema, la misma estructura y demás. Después varían algunas cuestiones, pero estamos dentro del mismo rubro. Comparar aplicaciones entre sí es erróneo porque no todas las aplicaciones tienen por detrás las mismas estructuras, ni siquiera las mismas instituciones. Y peor aún, comparar aplicaciones al azar con bancos, porque estamos mezclando diferentes estructuras, diferentes riesgos, diferentes regulaciones, diferentes instituciones. Estamos mezclando muchas cosas. Si bien para facilitar todo este tipo de cuestiones y también para hacer un poco de clickbait se hace la comparativa, realmente en muchos casos ni siquiera son comparables. La ventaja de las fintech es, en términos generales, la velocidad. No necesitan mantener una sucursal en cada barrio, pueden automatizar el análisis e incluso ofrecer pequeños montos para que una persona pueda hacer algún gasto particular de consumo que un banco puede que no tenga ganas de hacerlo porque es poco atractivo o poco rentable. Pero esa eficiencia, en términos de fintech, no garantiza una tasa baja. Muchas veces el producto no compite por precio. Y acá algo muy importante, recordá, el precio es ese costo financiero total. Acá se compite por aprobarte cuando otros no te aprueban el crédito. Darte el dinero cuando realmente lo necesitas, con un clic, cuando otras instituciones no podrían hacerlo, tardarían semanas. La conveniencia de recibir el dinero en 10 segundos, 30 segundos, puede convertirse en uno de los servicios más caros que compraste en todo el año. Y acá es donde está el tema. No estás compitiendo por precio. Cuando utilizas una aplicación, no mirás el precio, es decir, el costo financiero total. Lo que estás mirando es la simplicidad de tener en 10 segundos ese préstamo. Así que pensalo desde este otro ángulo. Ese mismo préstamo, ¿cuánto tiempo tardaría en un banco? Ahí puede que esté una de las razones más importantes a la hora de elegir o no una de estas alternativas. La cuarta razón es el plazo. La publicidad presenta una cuota larga como si fuera una facilidad porque baja el pago mensual, hace que el crédito parezca mucho más accesible. Es decir, puedo pagar la cuota, puedo tomar el préstamo. Pero extender el plazo puede hacer que termines pagando intereses durante años sin reducir seriamente el capital y poniéndote una guillotina llamada interés compuesto.
La mayoría de estos préstamos usa el sistema francés. La cuota se mantiene relativamente estable, pero al principio está compuesta principalmente por intereses y muy pero muy poco capital. Vamos a tomar el ejemplo del BBVA. Es casi una, digamos, ejemplificación perfecta de este sistema. Para un préstamo de 100.000 pesos a 72 meses, la tasa nominal anual es del 129%. La primera cuota estimada es de 13.113,03 pesos. De ese total, 10.750 pesos son intereses. 2.356,13 es IVA sobre esos intereses y apenas 6,90 pesos amortizan capital. No sé si estás entendiendo esto. De la cuota, básicamente, solamente estás adelantando de capital 6,90 pesos, 7 pesos. Tenés que pagar 13.000 y solamente 7 pesos van a capital. Todo lo demás es impuesto e intereses. Fíjate vos qué brutal es esto. Pagaste más de 13.000 pesos y seguís debiendo prácticamente los mismos 100.000 pesos. Esto no es un cargo oculto, ni un error matemático, ni nada. Es la consecuencia previsible de combinar una tasa mensual superior al 10% con un plazo demasiado extenso, en este caso de 6 años. La cuota parece financiable porque el capital casi no se mueve, pero la consecuencia es desastrosa. Por eso, el desmembrar la cuota se vuelve muy importante, porque ahí es donde realmente ves lo que estás pagando. Una cuota más baja puede ser el resultado de una tasa mejor o simplemente de haber estirado la deuda hasta que el total deja de parecer exigente, parecer real, se torna accesible. Todo esto hace que pedir un préstamo sea mucho más que simplemente ver una tasa de interés. Y tal vez esas vacaciones las termines pagando 5 veces más, la ropa 10 veces más, el teléfono 3 veces más. Tenés que hacer un análisis muy metódico porque Argentina es un caso muy particular en temas crediticios. Acá no podés sacar un préstamo porque sí. Acá el apalancamiento que se suele utilizar a nivel global para potenciar, por ejemplo, tus inversiones, tus propios negocios, reemplazar alguna herramienta que utilizas para trabajar, etcétera, requiere de un análisis mucho más profundo. De ahí la necesidad de educación financiera, porque esto no es 2 más 2. Hay que analizarlo en profundidad. Hay que desmembrar cada cuestión. Y acá la palabra más importante para entender y analizar cada uno de los préstamos es si es o no razonable. Si pedís al 150% de costo total para un negocio que esperás que rinda un 40%, no estás invirtiendo, estás comprando una pérdida en cuotas. Y esta es una comparación que prácticamente nadie hace. Tenés que comparar lo que vas a pagar de costo total contra lo que te puede llegar a rendir eso que vas a adquirir. Y si necesitas un nuevo préstamo para pagar el anterior, la tasa dejó de ser el problema principal. El problema es que tu flujo de caja ya no alcanza para sostener la deuda. Y entramos en otro problema aún más grave y es donde justamente comienza el ciclo de la morosidad. Pero hay alguna que otra buena noticia. La competencia digital entre las diferentes aplicaciones también amplió el acceso y también permite comparar diferentes ofertas sin tener que andar yendo de sucursal en sucursal. Y esto es muy importante y muy interesante. Esta competencia lo que hace es que ahora todos se centren en el tema de la tasa, del costo financiero y las aplicaciones intenten justificar el por qué te cobran eso, los bancos intenten justificar por qué te cobran eso y a la larga probablemente terminen bajando las tasas o mejorando las condiciones. Los clientes con sueldos que se acreditan en los bancos, con buen historial y con baja carga de deuda, pueden encontrar tasas mucho menores que los máximos que se suelen publicar en las páginas.
Personas que incluso tienen buen score crediticio, personas que, si bien tienen una buena cantidad de créditos, pagan regularmente y nunca fallan, incluso pueden tener mejores tasas. Un proveedor no financiero puede variar esas tasas y darte mejores condiciones. En fin, los bancos y las aplicaciones están compitiendo entre sí, pero eso también es una buena noticia. La mala noticia en general es que las personas que más necesitan el crédito suelen ser las que reciben peores condiciones. La oferta barata funciona como vidriera. El precio real aparece después de que el sistema revisa tus ingresos, tu historial, tus atrasos, tus límites, incluso el resto de tus deudas. No hay una tasa para las aplicaciones fija. Hay una tasa para cada perfil dentro de cada uno de los sistemas. Es muy personal. De ahí préstamos personales. Por eso, antes de aceptar cualquier préstamo personal, hay 5 números que deberías anotar en una misma hoja para poder visualizar todo esto mejor. El dinero neto que realmente recibís, lo que te entra en el bolsillo realmente cuando pedís el préstamo, no es el numerito que dice 100.000, sino cuánto realmente te depositan. El valor de cada cuota real, lo que al final realmente terminás pagando. La cantidad de cuotas, algo muy importante. El total nominal que vas a devolver. Y por último, creo que acá es donde también está algo clave. El costo financiero total efectivo anual con IVA incluido. Repito, las 5 cosas son el dinero que realmente vas a recibir, no lo que te dicen, lo que realmente te depositaron, el valor de cada cuota, lo que realmente tenés que pagar mes a mes, la cantidad de cuotas, el total nominal que vas a devolver, la masa de dinero que al final de todo este circuito tenés que devolver sí o sí, y el costo financiero total efectivo anual con IVA incluido. Y como adicional a esos números puedes agregar el tipo de tasa, si es fija, variable o digamos ajusta por UVA. ¿Cuánto cuesta cancelar antes? Porque muchas aplicaciones o bancos no te lo permiten de una manera sencilla. ¿Qué pasa si te atrasás? Y por último, como dato personal, si todo esto, si el tema de la cuota no supera el 30% de tus ingresos estables. Fíjate, la cuota no tiene que superar el 30% de tus ingresos estables para poder tener un endeudamiento sano. Esto es algo personal. Entonces, repito esto porque es muy importante. En una hoja, el dinero neto que realmente recibís, el valor de la cuota, la cantidad de cuotas, el total que vas a devolver y el costo financiero total efectivo anual con IVA incluido como dato técnico. Después, tasa fija o variable o que ajuste por UVA. ¿Cuánto cuesta cancelar antes? ¿Qué pasa si te atrasás? Y como dato personal, la cuota no tiene que superar el 30% de tus ingresos estables. Recién entonces, una vez que tengas esta planilla armada, ahí empezás a comparar. Mismo monto, mismos plazos, mismo sistema y mismo costo total. Comparar una oferta del 56% a 72 meses contra otra de 130% a 30 días, mirando solamente la TNA, es como comparar el precio de una habitación por noche con el del alquiler anual y concluir que el hotel es más barato, porque el primer número que viste es mucho más bajo. Compara cosas iguales. Si vas a sacar un préstamo a tasa fija a 72 meses, compara todos préstamos a 72 meses con tasa fija. Si tiene tasa variable, con tasa variable. Siempre compara lo mismo. No compares préstamos a 72 meses con préstamos a 24 meses que además tienen tasas diferentes. Tiene que ser todo igual. Misma longitud, misma cantidad de meses, mismo tipo de tasa, tasa fija o variable o que ajuste por UVA o tasa en pesos o en dólares, no importa, tiene que ser todo lo mismo, comparar lo mismo. No compares cosas diferentes porque te van a dar resultados diferentes. Separa todo esto por rubro y después decidís en base a esas condiciones
si te convence uno u otro. Y por supuesto, nunca tomes la tasa mínima de una publicidad como si fuera una promesa. En definitiva, el crédito personal argentino no es un solo mercado. Son varios mercados dentro de un mismo país o incluso dentro de un mismo teléfono. Pero cada uno tiene su estructura, sus riesgos, sus tasas e incluso su propio sistema de negocio. Tal vez para algunas aplicaciones sea negocio prestar a 7 días, para otras préstamos a largo plazo. En definitiva, tenemos muchas cosas mezcladas y por eso lo importante de hacer la planilla y la comparativa. Te voy a estar dejando la planilla, el Excel y un PDF de regalo acá abajo en la descripción para que puedas hacer la comparativa con todos y cada uno de los préstamos que vayas encontrando en los diferentes lugares. Descárgatela, es totalmente gratis y vas a poder hacer una mejor comparativa teniendo en cuenta estas variables que te nombré. Es simple, es gratis y lo tienes acá abajo en la descripción. Y si querés saber cuál es la aplicación o banco que tiene el préstamo más barato, mírate el video que te dejo acá.